Bueno, buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerlos a todos y todas aquí nuevamente en los museos del Banco Central. Hoy tenemos una charla que hemos querido, digamos, volver a presentar entre comillas, porque tiene ya un montón de cosas nuevas más de lo que se presentó hace muchos años. El otro día don José Vargas y yo estábamos acordándonos de cuándo era, y aproximadamente fue hace como 14 años, ¿no? Que se presentó por primera vez esta charla. Sin embargo, a lo largo ya después de eso se han ido incorporando otras informaciones que han ido apareciendo. Definitivamente la numismática tiene mucho que ver con el lenguaje y tiene que ver mucho también con la literatura. Don José ha hecho un gran trabajo en tratar de, digamos, escudriñar entre muchos textos también literarios, todos aquellos referencias que se hacen a las monedas, ¿verdad? En la época en que fueron escritos esos cuentos, como los de Magón y las concherías de Aquileo. Pero además de eso, en esas mismas referencias también estos importantes escritores hacen también mucha relación de algunas monedas que conocieron cuando eran más jóvenes y demás. Entonces nos vamos a ir bastante atrás, prácticamente hasta el siglo XIX, ¿verdad? Este es un trabajo muy interesante, es una muestra más de lo importante que es el dinero, ¿verdad? Dentro de la cultura y la vida cotidiana de todas las personas, pero que además termina siendo parte del patrimonio cultural. Entonces esto es una forma también creo que nos puede ayudar no solo a comprender algo de la numismática, sino del significado que esto tuvo para estas gentes de estos periodos, ¿verdad? Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, pero además de eso es una forma también de rescatar una parte muy importante del patrimonio, ¿verdad? Que es ese patrimonio también inmaterial que tiene que ver con precisamente también la literatura. Entonces, bueno, los dejo con don José Vargas Zamora. Yo creo que lo presento siempre muchas veces, ¿verdad? Definitivamente, aparte de un gran investigador de la Universidad de Costa Rica en el campo de la biología y las ciencias del mar también, pues también un aficionado, ya yo no diría ni aficionado, sino un profesional en la parte numismática, ¿verdad? Se ha escrito una gran cantidad de cosas desde que empezó ya hace bastantes años en este tema. Tiene una gran cantidad de publicaciones en diferentes revistas, en reflexiones, en herencia también, y pues un libro muy interesante, ¿verdad? Que es el que se llama 10 centavos, ¿verdad? Además de eso, ha sido un colaborador asiduo del museo. Hemos escrito algunas cosas juntas, bastante interesantes también, algunas referidas a catálogos, también pues tenemos algunos proyectos, seguimos escribiendo, tenemos otro proyecto ahí que andamos con unos resellos sobre macuquinas, y bueno, así es que don José se mantiene activo en todo esto, y pues esto es parte también de las actividades que él realiza en la investigación en la parte numismática. Entonces los dejo con don José. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo no tengo la voz de don Guillermo Marín, pero si me oyen allá atrás, para no usar el micrófono. Pero úselo mejor. Use el micrófono. Bueno, vamos a ver entonces. Don José, ¿Sí? yo creo que es mejor que se ponga el micrófono, porque acuérdense que ahora estamos grabando para subir eso a YouTube, entonces... Ah, sí, está bien. Okay. Está funcionando, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces con don Aquileo. Aquileo era poeta, periodista, pulpero y cafetalero. Él nació en 1866, murió en Barcelona, España, en 1909. Lo repatriaron, el cuerpo lo repatriaron en 1915. Está sepultado en Heredia, y ahí hay un monumento en el Parque Central de Heredia, enfrente de la catedral hay un monumento a Aquileo Echeverría. Esta es la foto que todo el mundo conoce, que apareció en el billete. Ahora vamos a ver de eso, y la firma de Aquileo J. Echeverría. En realidad no sabemos qué significa la J. Cuando le preguntaron a Aquileo que por qué ponía una J, decía que era la letra que mejor hacía.
pero no sabemos si es Aquileo José Echeverría o otro nombre. Tenía cierta opinión un poco subversiva con respecto al gobierno y estuvo militando en la oposición. Esa es la famosa ley del embudo que él escribió hace mucho tiempo. Dice: la ley estira o encoge según a quién se la aplica. Eso pasa en todas partes, pero pasa en Costa Rica. Totalmente vigente al día de hoy, ¿verdad? Totalmente. No obstante que lo escribió hace más de 100 años. Y en ese contexto también la opinión que tenía de algunos funcionarios gubernamentales se refleja en otra de esas chainitas que echaba, que es esta: a nadie le ha sucedido lo que a mí me sucedió, que en la junta de notables me robaron el reloj. Eso nos da una visión muy clara de la forma en que pensaba Aquileo y su sentido del humor. Aquileo tuvo pues muchos problemas económicos. Dicen por ahí que, no obstante que él en las reuniones pues salía con chiles bastante jocosos, en la casa pues estaban pasando penurias económicas, y luego se agravó eso con la enfermedad que él tuvo, que al final tuvo que irse a España a ver si se podía curar, y no funcionó. Aquí como cafetalero se casó en 1895 con la herediana María Dolores Flores Zamora, entonces se hizo herediano. Y se dice que ese boleto que muchos conocen de la pitaya de Flores, probablemente fue de la finca donde Aquileo trabajó. Esa finca estaba camino a San Antonio de Belén y creo que era del suegro de Aquileo. En todo caso es un dato interesante. Si alguien tiene información de eso para corroborar realmente eso, sería interesante, pero se dice que ese boleto era de la finca donde trabajó Aquileo. Luego después se hizo pulpero, y ahí precisamente cerca de esa finca puso la pulpería, y ahí comenzó a tener mucho contacto con el campesinado, y de ahí salen muchas de sus concherías y cuentos a raíz de ese contacto con el pueblo en esa pulpería. Voy a poner esa conchería para resaltar algunos puntos. Dice: hará 3 años de escasos que me hablaron de Heredia para ver si jalaba un lote para el puerto de Punta Arenas. Salimos como a las 12, sesteamos en Alajuela. Al llegar a los horcones ya estaba la luna puesta. Muchachos, dijo Diamán mientras se cuece la cena, ¿por qué no va alguno a traerse un trago de guaro a Atenas? Yo voy, le dije. Está bueno, tráeme un día 4 de breva, a mí 2 reales de puros. En las concherías que ahora voy a ilustrar, en parte de los fragmentos, está con la forma de escribir que aparecen, con aparentes faltas de ortografía, pero eso es para resaltar el lenguaje, la pronunciación en el lenguaje. Ahí pongo en amarillo los horcones. Los horcones es familiar para todos los especialistas en monedas, porque ahí estuvo el primer cuño de Mateo Duranduraga, 1825, estuvo en los horcones, que quedaba camino a Punta Arenas en la ruta antigua de las carretas. Van a ver varias veces repetido el nombre día 4. Un día 4 es una moneda de 4 reales. Un día 4, uno de 4 reales, que equivale a 50 céntimos o 50 centavos. Y abajo 2 reales o 2 reales, que equivale a 25 céntimos. Para los que no saben, breva es un tabaco que se usaba para mascar, que eso todos los campesinos lo usaban, para mascar breva y tirar el cuechazo grande después. En una de esas concherías que dice que será cabo Soberanísima Cuecha.
Eso era por Pascal Breva. El billete de 10 colones tiene la foto de Aquileo, se utilizó la foto que puse al principio para grabarla en el billete. Ahora, ¿notan algo diferente en esos dos billetes? Uno está más iluminado que el otro. Uno es más azul que el otro, sí. Además, Las palmas. Las palmas de los lados. las matas de abajo, sí. Sí, ahí hay una diferencia muy importante. En este billete de la derecha para ustedes está esa planta con hojas largas, tiene frutillos, mientras que la otra es otra cosa. Y la diferencia no es trivial, es una diferencia importantísima. Vamos a ver por qué. Esto que está ahí es un acanto, acantos nobiles y acantos espinosos. Eso es una planta que se usó como modelo para el capitel corintio de los griegos. Y si ustedes van al Teatro Nacional, está lleno de acantos por todo lado. Se utilizaba mucho como adorno, y ahí no es más que un adorno. Mientras que en esta es otra planta, que es el laurel europeo, Laurus nobilis, nobilis de nobleza. Y entonces el significado en el billete es radicalmente diferente. En este billete de la derecha significa que Aquileo es un poeta laureado, porque está con el laurel. De hecho, se utiliza la corona de laurel en los eventos deportivos y se utiliza también para darle los laureles a la gente de mérito. Entonces la diferencia en los dos billetes no es trivial. No sé qué estarían pensando en el Banco Central en el otro caso, pero ahí no es más que un adorno, un soporte del ¿cómo se llama? Del cuadro central. Vamos a ver, si uno revisa las concherías y la edición, especialmente la edición de 1927, y hace un listado, son más o menos unas 47, 48 citas de monedas que aparecen ahí. En amarillo está el nombre de la obra, romances, miscelánea, concherías, y lo que se cita ahí con nombre de moneda, con nombre de billete. Entonces, por ejemplo, luna llena, 12 pesos, 6 duros, en histórico, sin blanca, es decir, sin plata blanca. Un día 4 de nuevo, plata, moneda falsa, al 100%, va la plata de bajada y el oro de subida, pelucones, etcétera. Entonces ahí pueden ver ese listado de citas de monedas. Vean que día 4 aparece varias veces, como que era una moneda muy popular en esa época. Tener 4 reales en la bolsa era como tener un billete de 20.000 ahora, seguramente, por el poder adquisitivo que tenía. También se mencionan billetes, las onzas, 11 onzas, y esta expresión que es muy interesante, un 5 con ser un 5. De hecho todavía se usa, alguna gente mayor la utiliza. Un 5 con ser un 5. Nadie daba por mí, decía en una de esas obras. Era el punto de referencia, como era la moneda de más baja denominación, pues era la referencia de decir que algo no valía casi nada. Entonces tenemos en Aquileo cerca de 47, 48 citas de monedas y billetes y otras piezas. Hay algo interesante que no mencioné, y es que el autor que ahora mencionamos después, que va a ser Magón era primo de Aquileo.
Entonces, posiblemente Magón le gustó la idea de incluir citas de monedas, citas de otras piezas numismáticas, y explota esa beta en sus cuentos. Y se rajó con eso, porque ahora vamos a ver que en los cuentos de Magón hay aproximadamente 147 citas de monedas. Entonces, en realidad la conferencia de hoy tiene dos partes. La primera es la que estamos ahora aquí, y la segunda es la que van a hacer en la casa de tarea. Ahí junto con una copita de vino o un café según el gusto, pues revisar los cuentos de Magón y las concherías y verlas con otros ojos, con los ojos de interesado en la numismática, y van a ver que el sabor combinado del vinito con las concherías o con el cuento es otro. Que a veces uno pasa desapercibido esa beta, y especialmente Magón se las agencia para que las citas de monedas y muchas cosas sean como personajes de la obra, que permiten al autor y al lector, pues tener una idea más o menos clara del contexto, del tiempo donde se realizó esa historia, y permiten hilvanar muy bien toda la historia. Magón en eso fue maestro. Entonces yo creo que tal vez Magón agarró la idea y la desarrolló de su primo Aquileo. Vamos a hacer un repasillo rápido porque vamos a hablar mucho de monedas y de equivalencias. La moneda metálica de oro y plata en Costa Rica pues era escasa, ya hemos hablado varios motivos para eso. En realidad no es que no había, es que la tenían acaparada, especialmente los comerciantes, y otros tenían pues acaparada la moneda. Ese es un real de 1767, perdón, ahí está, hay un error, es 1767. Un peso era equivalente a 8 reales, entonces 2 reales, 4 reales, 6 reales, 8 reales. 8 reales era un peso. 2 pesos era un escudo, 16 pesos una onza, y 16 reales entonces sería un escudo. También los granos de cacao se utilizaban como moneda, y ahora vamos a ver en uno de los cuentos de Magón que el uso de moneda de cacao, todavía el de cacao como moneda, se mantenía a mediados del siglo XIX, con otros motivos, porque ya había moneda, pero se utilizaba. Bueno, entonces vamos con una de las de Aquileo, dice al 100%, dice: ven a mí, Dios de la mina, Padre de los pelucones, y mi pureza ilumina con el sol de la esterlina o la luz de los doblones. Ahí hay un montonazo de palabras numismáticas. Primero, ¿qué es un pelucón? Un pelucón le decían en Costa Rica a las monedas de oro, especialmente de Carlos III y otros, donde el rey usa peluca. Ahí el rey está con peluca. Decían que usaban peluca para no tener que lidiar con los piojos. Entonces, una pelucona era una moneda de oro, especialmente de la ceca de Popayán, donde el rey aparece con una peluca. Luego dice con el sol de la esterlina. Ahí puede que se refiere a la plata esterlina o a la libra esterlina. Y los doblones son los múltiplos del escudo. Entonces puede haber un doblón de 2, un doblón de 4, un doblón de 8. Entonces el múltiplo del escudo tiene el término doblón. Entonces ahí Aquileo combina fíjense, 3 citas de piezas numismáticas. El sol también no podríamos verlo ahí. ¿Ah? El sol también, como moneda peruana. Sí, también. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo
cómo se incorporan estos términos. Vamos a ir poco a poco. No puedo citar toda la conchería porque si no, no salimos de aquí ni a las 3 de la tarde. Entonces hay fragmentos. En el modelo epistolar, el soldado es ascendido a cabo y dice: y el sueldillo me aumentaron, ahora gano $1.10 y no salgo a los mandados, ni a traer puros, o a pedir $1 donde los campos. $1.10, estuve averiguando y $1.10 era el salario diario de un cabo en 1896. Esta conchería puede andar por ahí en 1896. Entonces el salario está correcto, $1.10. En diálogo, la vida cuenta su historia. Dice: 2 cobijas de lana, de las de a $5, aclara el término, de las de a $5. Y cuando ya teníamos al menos esperanzas de conseguir los reales para ajustar la manzana, la viuda está relatando cuando se le murió el marido, y entonces dice lo que le regalaron, que fue la cobija de $5, y que ya apenas tenían la plata para ajustar la manzana y se murió el marido. Esos $5 tal vez fueron esos los que usó para comprar la cobija. Una moneda de oro de $5. De estas recuerden que hay dos, la que tiene el 5 en números, que es esta, y la que tiene el 5 en letras, que es la otra. En boda campestre, están hablando de la comida que se sirve durante la boda. Dice: acabado el mondonglito, van circulando en la mesa el Oporto de 6 reales y el Málaga de 60. Aquileo bien pudo decir el Oporto de Portugal y el Málaga de España y olvidarse de las monedas, pero le pone las monedas por alguna razón, le pone el valor monetario. En instantáneas, el borrachito está en la cantina y dice: a ver, sírvame un guaro y un 5 y un 10 de vereda. En esas fiestas de que hablamos me pediste $4. Vos tal vez no te acordás porque estabas rematado borracho. $2 te di en papeles y los otros 2 en 4. Fíjense que es interesante ahí que para referirse a billetes se refiere como papeles. Y eso lo vamos a ver también en otro de los cuentos de Magón. En 4, ahí tenemos la moneda de... bueno, aquí está la de 5 y 10. Aquí, 5 con 10. 15 centavos de breva para mascar. La visita del compadre. Aquí tiene esa peseta y vaya donde don Santos. Manda al señor a que se vaya a comprar algunas cosas. Le da una peseta. Resulta que el señor se bebe la peseta en guaro y regresa bien. Por eso dice: ya se atolló una peseta. Y entonces la muchacha habla de que cómo eran las bodas en tiempos anteriores y dice: y ahora no es como aquel tiempo en que bastaba con una estera y los cises de los novios, es decir, decir sí en el matrimonio, y el día 4 de la iglesia cobraba un 4 por el matrimonio, bastante barato, cobraba un 4. El difunto Baltasar, que Dios lo tenga, a más de darme 2 onzas, le regaló 2 onzas como regalo de matrimonio. Aquí tenemos la moneda de 1 onza de oro. Esa moneda circuló por varios años. Era un capital. Recibir una moneda de 1 onza, me imagino que es como que le den un billete de 50,000 ahora. ¿Y a qué se referirá eso? Dice: ya está el compadre de vuelta de la cantina, ¿verdad? Con unas chapas de A4, efecto de la mejenga. ¿Cómo le interpretan ustedes?
cachetes. Y las chapas son los cachetes, ¿no? Una de las versiones de los cachetes, Sí. pero hay otra. La chapa siempre ha sido un cassette. ¿Ah? La chapa siempre ha sido la mejilla. ¿Ah? Sí, pero hay otra. Y las monedotas grandes que había antes. No. Los ojos. A los ojos. Venía con los ojos abiertos de la borrachera, ¿verdad? Como una cuarta. Es decir, como una moneda de estas. Que tienen el tamaño como una moneda de 25 colones. Entonces venía con los ojos bien abiertos, con unas chapas de a cuarta. Que se iba a tomar una cuarta. Y se llama una cuarta porque esto es la cuarta parte de esta, ¿verdad? Son 12 escudos, estos son 8 escudos. Entonces a la moneda de 12 escudos se le llamaba cuarta. Entonces probablemente por eso dice con unas chapas de a cuarta. Exacto, y una peseta. ¿A cómo van los huevos? A 11 por 4. Ay, María Purísima, está muy caro. 4 reales. Ahí se refiere a 4 reales. El nombre de onza en la moneda no aparece en ningún lado, ¿verdad? No. La gente lo traduce así, pero solo 8 escudos. 8 escudos Es solo una en el... jerga, digamos, la palabra onza es una jerga. No, era un término que se usaba en numismática en todo. En la colonia también se usaban onzas. Gracias. Entonces 4 reales, se refiere a 4 reales, ahí está el famoso 4 de arbolito. Esa es tal vez una de las que todo el mundo conoce y la que usan en las representaciones escolares. ¿Cuánto cobra? Mercando leña, traigan la leña para verla, ¿cuánto cobra? 5 pesos. Y no hemos de disgustarlos por cuestiones de pesetas. La peseta es la moneda de 25 céntimos, ahora vamos a ver un poquito más de eso. La firmita en campaña política, ese es muy famoso. El militante del partido contrario al partido de don Rafael Iglesias habla de todo lo que le pasó cuando se puso a militar en la oposición y al final dice, ¿qué salí ganando? Como 1,000 pesos en plata y un chorro de vidrios menos. Y a unas bancas que presté no he vuelto a verle la cara, decía por ahí también. Así que se dieron gusto y me quitaron en plata. ¿Quiénes se dieron gusto? Los policías que vinieron a escarbarle la casa. Me quitaron en plata como 11 onzas y un billete que tenía de Nicaragua. Fíjense que le quitaron 11 onzas. Es una cantidad de plata. Para esa época lo dejaron en las latas, como dicen, lo dejaron limpio. Y eso era un platal, ¿verdad? Y probablemente dice un billete que tenía de Nicaragua. Y eso se puede interpretar de dos formas. Una, si el personaje era veterano de la guerra del 56, probablemente trajo un billete de Nicaragua. Lo más probable es que haya participado en la campaña de 1885 y que llegaron hasta Nicaragua, el ejército de Costa Rica, y se trajo un billete de allá, recuerdo, pero ahí se refiere a eso. Y vean otra vez la expresión, un 5 con ser un 5, por mi vida nadie daba. Lo que se llama en las latas, en Pascuala, lo que se llama en las latas, que un 5 con ser un 5 no le arrelumbra en la casa. Todavía hace años se usaba esa expresión, no le arrelumbra en la casa, no le aparece un 5 en la casa. Moneda de 5 centavos abajo. Bueno, esos son ejemplos de algunos de los ejemplos, porque si pusiera todos no salimos, de las concherías de Aquileo. Vamos a pasar ahora a Magón, que es más, bueno, el Clis de Sol, que es el más famoso tal vez. El papá acholado habla sobre sus hijas gemelas gatas, dice al final, el político les daba sus 5 y siempre les dan su medio escudo y en su papel de a peso. Este es uno de esos papeles de a peso. Tiene fecha 1865, pero en realidad no es eso. Aquí está José que nos puede corregir. Eso esos billetes los resellaron en 1885, era, para la famosa emisión de guerra
de esa que les acabo de mencionar, de la campaña contra el dictador ¿de dónde era? De Guatemala. Y entonces tiene un resello para atrás, pero era un papel de apeso más o menos contemporáneo de la historia del Clip de Sol. Ok, pasamos a Manuel González Celedón. Magón fue abogado, escritor, diplomático. Aquí está una foto que me pasó Checho de Magón de 1894. Ahí está la esquela. Fíjense que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores, Manuel González Celedón como ministro de Costa Rica en el exterior. Él estaba de supervisor de cónsules de Costa Rica en Estados Unidos. Ahí realizó mucha de su labor diplomática. Y también algo que no se conoce mucho es que Magón participó organizando asociaciones de comercio. Entonces manejaba muy bien los términos asociados al comercio, y tal vez a raíz de su experiencia en Estados Unidos encontró el valor que tenía el coleccionismo de monedas y la importancia que tal vez en el futuro podrían tener el citar ese tipo de monedas. Esta es la edición original completa, digo completa por una razón. Las ediciones que ustedes tal vez tienen ahora, excepto la de la librería Lehman del año 64, las de la editorial Costa Rica solo ponen una parte de lo que se debería saber de Magón. La edición de 1947 fue publicada por la editorial de la Universidad de Costa Rica y tiene esto: comentario, el estudio crítico y la correspondencia de Magón, editada por José María Arce Bartolini. José María Arce Bartolini era de Santo Domingo, y ustedes, los boleteros, los que coleccionan boletos, saben que hay un boleto de José María Arce Bartolini. Hay muchos, sí. Ese era precisamente amigo de Magón y editó la correspondencia de Magón y muchas otras cartas. Y a veces es más interesante, así como viniendo, leer la correspondencia de Magón, porque se entera uno de cada cosa de lo que realmente era Magón. Es muy injusto, mucha gente dice que Magón se burlaba del campesino. No, eso es, si no se ha leído la correspondencia de Magón, está fuera del tarro, como dicen. Hay que leerse la correspondencia de Magón para entender realmente lo que estaba pasando y más la vida de Manuel González Celedón. Entonces, conseguir una copia de estas ahora es un tesoro, ¿verdad? Hace como unos meses conseguimos una en España y costó 150 euros. Si ustedes tienen una ahí guardada, tienen 150 euros guardados ahí en la gaveta. Y entonces la siguiente edición, que contiene toda la correspondencia, es la de la Lehman del año 64. La editorial Costa Rica solo tiene los cuentos, no la correspondencia. Esos son los cuentos de Magón, que contienen citas de monedas. Fíjense que son mucho más. Y más o menos el año en que fue escrito. Son como 20. 26, sí. Y el año en que fue escrito, él empezó a escribir en el año 95. Y la última que escribe es en el año 34, 2 años antes de su muerte, que es el famoso El grano de oro, que ahora vamos a verlo. Ahí hay algunas muy famosas. Ok.
Si uno se pone a ver arriba los tipos, ¿cómo se llama? El cuento, y aquí el tipo de moneda. Entonces, si hacen esa investigación, le sale un cuadro como ese. Arriba, entonces, el cuento, número de cuento, y abajo, qué es lo que cita. Y al final sumamos cerca de 147 citas de monedas. Definitivamente eso no fue al azar. Magón estaba pensando muy claramente lo que hacía y probablemente en el valor que esa información tendría para el futuro, hasta para que hoy estemos dando esa conferencia. ¿Algún boleto de café se cita en alguno de los cuentos? Ahora vamos a ver una cosa ahí de un boleto. Gracias. Ok, entonces, más o menos así. Reales lo menciona 30 veces. Pesos, 25. Un 10, 13 veces. Un 5, 12. Colones oro, 10 veces. Onzas, 8 veces. Cuartas, 7. Plata blanca, 5. Y así sucesivamente, hasta algunos que se mencionan una sola vez. Billete de 1 peso, moneda de Fernando VII, billete de 10 colones, billete de 1 colón, chelines, medalla del 58 en realidad, las onzas de águila, 5 con hueco, 4 de arbolito, etc. Entonces fíjense que es una cantidad impresionante de citas, de monedas, billetes y otras piezas. Vamos a ver algunos ejemplos. No puedo mencionar todo. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí también algunas ideas de lo que se compraba a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, que es el marco de tiempo en los cuales se desarrollan los cuentos. Entonces, con un 5 usted compraba 2 cajas de fósforos, un queso, un 5 de queso. Todavía se usa un 5 de queso. 3 bollos de pan, con 10 céntimos, un trago de ron. Claro, era un trago de vaso de casco, ¿verdad? Eso bien mecatudo. Un pañuelo, 30 granos de cacao, con medio real, 4 huevos, con un real, 1 metro de tela zaraza, 4 reales, una enmarcada de imagen con vidrio, 6 reales, una tamuga de dulce. ¿Saben lo que es una tamuga? 3 atados, 2 atados, 3. No, una tamuga. Sí, pero ¿cuántos atados son? 2 atados. 2 atados. 2 atados, sí, 2 atados. 20 reales, los zapatos eran caros. Un par de zapatos. Un escudo, una carreta de leña, una cuarta, una caja de soldados de plomo con 12 ejércitos. Los soldados de plomo eran muy populares como juguete hasta que se dieron cuenta que eran tóxicos, ¿verdad? Un peso, el salario, 8 pesos con 50 centavos, portero escribiente del juzgado del crimen. Ese es el primer empleo que tiene Magón. 6 onzas, un cafetal de 2 manzanas. De hecho, mi papá, que en paz descanse, decía que la gente antes transaba los cafetales en onzas. Entonces, cuando alguien iba a comprar un cafetal, hablaban de cuántas onzas valía y hacían la equivalencia. 6 colones de oro. 6 colones de oro, una carreta de leña, 20 onzas de águila, todos los ahorros, una fortuna. Ok, entonces vamos a ver. Don José, Sí, perdón, ¿a qué se refieren las águilas de oro? las águilas de oro, ahorita les doy un ejemplo, precisamente. Disculpe. Sí, no, sí, sí. José, súbase un poquitico el micrófono. El micrófono es que a veces suena medio raro. Bueno,
vamos a ver en un cuento, voy a poner el número del cuento, si después lo buscan ustedes como tarea en la casa. El cacao en grano se vendía a 8 manos por un real, es decir, a 40 almendras por 2,5 centavos de las reales armas de don Fernando VII, que era la base de la moneda circulante. Otra característica de los cuentos de Magón es que él da equivalencias. ¿Cuánto equivale esto y cuánto equivale el otro? 40, vamos a ver, es decir, 40 almendras, 8 manos. 8 manos, ¿cuántos dedos tiene una mano? 5, entonces 8 por 5, 40. Son 40 almendras de las reales armas de Fernando VII. En otro cuento él dice: yo con un 10 que a veces me daba doña Bárbara Bonilla y otros don Aquileo Echeverría, no es Aquileo Echeverría, es el papá de Aquileo Echeverría, y otras papá compraba 6 manos, 30 granos, 6 por 5, 30, de cacao Nicaragua escogido, y con esa moneda de Acuya antiguo que hoy, 1896, ya no circula, cambalachada por melcochas. Cuando él era joven, como en 1874, 75, todavía se usaba cacao para cambalachar por melcochas, como dice él. Aquí, para comparar, otra tasa de cambio de otro artículo: 100 almendras por cacao era lo que se cambiaba por un real en 1710. Fíjense que ya en el tiempo Magón se había devaluado la moneda y había aumentado el precio del cacao. Entonces de 8 manos por un real pasamos a 100 almendras en 1710. Esta es una de las estampillas más bonitas de Costa Rica, que es la de la exposición de 1937 sobre cacao. Un viajero alemán, Wilhelm Marr, que visitó a San José en 1853, dice: se compra almendras de cacao para poder comprar. Las almendras servían como menudo para adquirir insumos muy baratos. Varios productos tales como plátanos, naranjas, son tan baratos que por ese precio, una moneda de medio real, que era la más pequeña disponible, se dan demasiados para que las pueda llevar una persona. Si usted pedía medio real de naranja, le decía: abre el saco. Se llevaba un saco de naranjas. Entonces lo que se usaba era como moneda de emergencia, granos de cacao. Sí, para comprar menos naranjas. En el tiempo colonial, por cierto, la moneda de cacao la falsificaban. Le hacían un huequito, le sacaban el cacao y le rellenaban con arcilla. Así que si les han metido a algunos coleccionistas una moneda falsa, Qué sinvergüenza, es cosa nueva, ya la falsificaban el cacao. Eso es una moneda, una macuquina. Algunas le llaman cortadilla cuando está cortada. Las cortaban con una tijera y se robaban la plata, ¿verdad? Porque era metal, se robaban el pedacito de metal. Entonces por eso se llama cortadilla, porque tiene forma de cortada. Dice ese cuento: la buena vieja, es decir, la que vendía cacao, le acomodó en las alforjas de cabulla torcida el envoltorio conteniendo la preciosa mercancía, granos de cacao, a cambio de los 6 relucientes tiestos de cortadilla de plata, con la cruz y el quinto de la Casa de la Moneda. Este es el quinto de la Casa de la Moneda, es el sello de la Casa de la Moneda de San José. La cruz se vería por el otro lado, que era la cruz de Jerusalén, que tenían esas monedas. En las ventas del Parque Central decía, había vendedores y hay una persona que está comprando un Cristo niquelado y le pregunta al vendedor: ¿y será de plata? ¿Para qué le voy a engañar?, dice el vendedor. Es una composición de estaño de 800 con plata de cortadilla y piedra lipe. No sé qué es piedra lipe, pero plata de cortadilla sí sabemos. Entonces estaban fundiendo las monedas para hacer otras cosas.
tus buenos 5 que te han caído con esos mandados. 5, ¿cómo no? A montones. Si la sabana la vendieran por una peseta, con los 5 que me han caído, la compraba. La peseta viene de estas, las pesetas españolas que fueron reselladas en 1845, de ahí viene el término peseta. Abajo hay una muy interesante, dice: 2 campesinos que vienen a visitar San José, es en el cuento del tren de las 2, se llama el tren de las 2. Vienen a visitar San José y dice: van a aplacar el hambre al restaurante de Carachola, que quedaba ahí por el Teatro Variedades, en el que por una peseta se reempujaron una buena sopa de fideos de cuerda, un gordo hueso de cabeza de costilla, un chayote, una papa tamaño, un plátano verde, un picadillo de vainicas, arroz criollo, dulce de ayote, un bollo de pan y un jarro de café. Baratísimo. Una peseta. Y así se reempujaron de una vez. Recuerden que estas pesetas tienen este resello, que es dice Costa Rica y habilitada por el gobierno. Se ha dicho que esa es la reina Isabel, pero no hemos, la reina Isabel de Inglaterra, pero no hemos encontrado ninguna referencia que apoye, refute o siquiera relacione a la imagen de la reina Isabel de Inglaterra, que es muy parecida a la grabada en las monedas de la época, con a la reina Victoria, perdón, la reina Victoria, con esa. Las pesetas más raras reselladas son estas, las que son de escudo, que no tienen el busto. Si encuentran una de esas, ya estamos hablando de miles de dólares. Y la última fecha que se conoce son estas de 1833, del final del reinado de Fernando VII. No se sellaron las de Isabel II, que tenían un diseño diferente. Isabel II de España, que tenía un diseño muy diferente. Y para los que no lo han comprado, hay este libro a venta en el museo. Bueno, seguimos con Magón. Cuento 26 dice: pues coja mis arras, son de escudos de India que ahora las pagan a 3 pesos. Ahí Magón nos da una tasa de cambio. Abajo dice: el gran juego de soldados de plomo que reprodujera a domicilio las recientes batallas de la guerra franco-prusiana, y todo aquel maravilloso conjunto valía 1/4, una moneda de oro de 2 escudos, y nos da la tasa de cambio, es decir, 4 pesos y 25 centavos de oro 21 quilates. Hasta nos da el fino de la moneda. Si comparan arriba con abajo, se darán cuenta de que hay una diferencia en la tasa de cambio. Eso permite estimar cuánto se apreciaba o se depreciaba el oro en aquellas épocas. Arriba están pagando un escudo a 3 pesos. 1/4 son 2 escudos. Entonces abajo valdría 6 pesos. Sin embargo, vale 4 pesos 25 céntimos. Entonces ahí hubo un cambio en el valor. Estas monedas, siempre hemos resaltado el hecho de que aparecen censuradas, ¿verdad? Esa es una moneda sin censura. La figura de la India parada era interpretada en 1864 como símbolo de nuestra regeneración política y la enseña de nuestra libertad. Se agregó a la faldilla una figura, una faldilla con apariencia de plumas de ave, un collar y una corona y aretes. Se supone que es un indígena, pero la figura es más, parece una escultura de Diana la Cazadora, que era una diosa romana. La moneda censurada, vamos a verla más de cerca. Ahí están los dos tipos, con el parche y el parche. con el parche, con brasier y sin brasier.
En 1850 vean lo que era sacar una figura femenina topless en una moneda, pues mucha gente se escandalizó. Entonces mandaron a aplastar el busto en esa forma. De manera que si encuentran una que no está aplastada, pues vale más luego. Y no se le notan calzones tampoco, ¿verdad? ¿No? Nunca los tuvo, parece. Bueno, tal vez el grabado no dio para eso. ¿Para qué digo? Para los pezones del busto. Entonces sí hubo piezas que se salvaron. Esta es la cabeza. la cabeza como aparece realmente, aparece con collar, con aretes, con una corona muy estilizada. Esa es una prueba de una onza. Y pues hay esculturas que podrían representar esa figura femenina, y la más cercana es Diana la Cazadora, que era una diosa romana que anda con arco y flechas. Entonces, eso es todo un tema de otra conferencia. Otro cuento. ¿Tiene usted un caballo regular que me alquile para ir a Luruca a las 6? Sí. ¿A qué hora vuelve? Será como a las 2 de la tarde. Vale 4 pesos. Que se pagan adelantados y se lleve el Quirós, que es un retinto pacitrotero fino. Si se leen el cuento, de fino no tenía nada. Era un jamelgo. Abajo, en un gampliego con el membrete del Ministerio de Justicia, recibía yo mi primer nombramiento, mi primer empleo. Portero escribiente del juzgado del crimen, con 8 pesos 50 centavos de sueldo mensual. Ese era el salario de Magón, como en 1875, por ahí. ¿Cuánto dijeron de huevos? 2 reales, un 10 de yucas, 20 de vainicas y un 10 de pacales. Abajo, pues hijita, aflojo el pollo. A ver quién los mete en camisa de 11 varas. Hay que mandar a la pulpería a comprar fideos para la sopa, porque la que hay es de guineo celes, y traer si quiere un 10 de pan, porque es muy feo poner tortillas. La moneda de 10 centavos. Buenos días, don Serapio, écheme una cususa de 10, ese era un trago. Con gotas amargas y gavilana, para quitarme la goma. No fue un 4 el que le di, no señor, fue una peseta. Entonces, ¿quiere yo un 4 de arbolito que traía? Ese es la moneda de 50 centavos de 1875. Vamos a ver un poquito más de eso. El arbolito se incorpora en las monedas, las nuevas monedas de la República, en versión de un 1/4 de peso, un 1/8 de peso y un 16avo de peso, con el escudo de armas. Se supone que el arbolito es un símbolo de fortaleza y hospitalidad. ¿Y por qué? Porque el arbolito es una encina, y es uno de los decretos donde se especifica el nombre del árbol. Entonces se dice que se grabará una encina, y una encina es lo mismo que un roble, la misma cosa, botánicamente es la misma cosa. Una encina y un roble son la misma cosa. Y entonces, ustedes han oído la expresión más fuerte que un roble. Entonces, caliche es más fuerte que un roble. Entonces, si se quería representar a la República Nueva, era una república fuerte, se representaba con un árbol fuerte, un roble. Pero también la otra connotación es que desde tiempos bíblicos el roble o la encina es símbolo de hospitalidad. Si se acuerdan, en el Evangelio, en el Génesis,
dice que Abraham recibió a los mensajeros de Dios bajo una encina y ahí los atiende para refugiarse del calor del desierto. Entonces, desde esa época se asocia el roble con la hospitalidad, además de la fortaleza. Y este símbolo, el roble, aparece en gran cantidad de monedas europeas. Entonces, en aquel tiempo, 1850, cuando se estaba favoreciendo la inmigración europea, para cualquier europeo que venía aquí a Costa Rica como inmigrante y se topaba la moneda, era algo familiar para él, ya conocía el roble, y entonces la moneda le estaba diciendo: Costa Rica es un país hospitalario. Todo eso tiene su trasfondo. No fue un símbolo escogido porque es bonito poner un arbolito, pongamos cualquier arbolito. No, escogieron algo que transmitiera un mensaje al usuario, y esos son dos mensajes claros: fortaleza y hospitalidad. Estas son las monedas ya del año 64 al 75, 50, 25, 25 el número pequeño, 25 el número grande, 10 centavos y 5 centavos. Si se fijan en los cantos, para los que tienen colección, hay dos tipos de canto: la forma triangular y la forma recta. Muchas de estas fueron retrocaladas sobre otras monedas. Ese es posiblemente el árbol que nosotros creemos que puede haber sido el que se escogió para representar para la moneda. Es Quercus apotifolia. Ahora los robles muy populares a raíz de la película La Era del Hielo, ¿verdad? Por la bellotita. Por el tamaño y la forma, aquí estoy yo para que se den una idea del tamaño. Esta es una escala de 1 metro. Entonces es un árbol que se ramifica a baja altura y produce bellotas. Entonces probablemente si escogieron algo, pudo haber sido, no estamos seguros si fue, pero pudo haber sido un buen candidato este Quercus apotifolia de acá. Para un juvenal, el viejo condecorado con la medalla del 58, en realidad hecho a mano de un bolsín de pita que llevaba en el chaquetón, y alargándola al general le dijo: coja estos 20 onzas de águila, que es cuanto he podido ordeñar, y échelas en la caja del gobierno para que se ayude. Eso ahora nadie lo haría, ¿no? Esto es una onza de águila. Aquí está el águila. Son monedas desde 1800 y resto hasta más o menos primeros años del siglo XX. $20 era equivalente a una onza. Entonces probablemente se refería en el cuento a ese tipo de moneda, 20 onzas de águila. Esa no la tengo yo, por cierto. Si la tuviera, estaríamos hablando de unos $15,000 más o menos. Cuento 22, y con los bolsillos más o menos abultados por la plata blanca, o sea, a menudo, o por el bolsín de redecilla de pita, o sea, relleno de onzas, medias onzas, cuartas, escudos y libras de caballito. Libras de caballito, estas son las libras de caballito. Recuerden que la moneda británica circuló en Costa Rica normalmente a raíz del comercio, entonces se utilizaba mucho este tipo de moneda. Esas son las monedas de caballito. No me acuerdo quién es este. San Jorge matando el león, correcto. Es el patrono de Inglaterra. Patrono de Inglaterra, sí. Y abajo dice el cuento ese famoso: la merqué por las 6 onzas. No hubo necesidad de arrimarle las 10 monedas de caballito. ¿Qué es eso? Entonces voy a hacer un poco más largo ese cuento, que este se llama El grano de oro, que es escrito en 1934. Dice así: es la historia de un peón que se convierte en gran cafetalero. Dice: a las 7 de la noche fue llegando otoño a la finca, más fresco y campante, como si de allí no hubieras movido desde las 4 de la mañana.
hora en que emprendió el viaje con el decidido propósito de no regresar sin ser dueño del potrerillo de Ñor Segura. Le dice la esposa: ¿cómo le fue, negrito? Debe estar acabándose de hambre y de cansado. Camine para la cocina donde le tengo una mancuerna de tamales de los más mejores. De los más mejores. De los más mejores. Le dice entonces: merqué por las 6 onzas. No hubo necesidad de arrimarle las 10 monedas de caballito que llevaba para el caso de que Ñor Segura estuviera rejego. Ya juntamos las 6 manzanas. Y ahora a levantar el ranchito para irnos a vivir en lo propio. Ahora, si ustedes ven los comentarios de José María Arce, que mencioné al principio de la conferencia, se dan cuenta de una cosa. Según nos relata Magón en la sección editada por José María Arce, edición del 47, páginas tal y tal, el personaje era real, se llamaba igual que yo, Antonio Vargas, y era de Santo Domingo también. Y años después, a fines del siglo XIX, amasó una fortuna con los cafetales y viajó a Inglaterra, en donde la casa importadora de su café tenía crédito a su favor por 100,000 libras esterlinas. Tenía más plata que el gobierno. Trajo a Costa Rica varios objetos de lujo, como el primer vehículo tipo vagoneta del país. No sé si de ahí viene el término vagoneta, pero Caliche se acuerda dónde era que estaba el resto de ese carro. Ah, esta gente lo Sofeipa, pero ahí Santo Tomás escribió. ¿Sí? Pero existió, ¿verdad? Sí, sí. Tuvimos unos pedazos todavía al final. Santo Sofeipa. Sí, era un carruaje tirado por caballos, un vehículo de doble utilidad, pasajeros y carga, como una vagoneta. Lo trajo, Antonio trajo caballos de lujo y otra serie de cosas. A raíz de la debacle de precios del café en 1902, perdió parte de su fortuna, pero todavía existen familiares de este señor. ¿Qué recalco con esto? Recalco que la mayoría de los personajes de Magón son reales, existieron, no son fantasía. Sobre todo, si ustedes leen Caldeconcha se habla de un veterano de la guerra de 1860, cuando derrocaron la invasión de Juan Rafael Mora. Caldeconcha, Magón dice en esa parte que no aparece en los libros actuales, que Caldeconcha era real y que no se murió de borracho, sino de un infarto en 1892, y que él personalmente logró que lo enterraran con honores de capitán, como era. Entonces, muchos de los personajes son reales. Hoy, y por lo que se nos obliga a aflojar 6 colones de buen metal de 21 quilates, aquí Magón nos da hasta el fin otra vez. Mi inolvidable Costilla, que no sabía distinguir entre el Guayacán y el Guarumo, cerró el trato con el mentiroso leñador por 7 miserables colones. Famosa ilustración, el reverso del billete de Aquileo, en alusión a la conchería Mercando Leña. En Aquileo Echeverría: hola, señor José María, traiga la leña para verla, ¿cuánto cobra? 5 pesos. Por unos pocos el café a 100 colones, para sus peones sudores, congojas y maltratos. Para otros el banano a 20 reales, el racimo, y para sus jornaleros aguacero tieso, barras tarorqueta, fiebres y tercianas. Eso es del cuento El grano de oro también. Las monedas de 20 desde Cristóbal Colón, recuerden que la efigie de Cristóbal Colón utilizada en las monedas está basada en la medalla de la exposición en Madrid de 1892, que fue diseñada por Francisco Asís López. Esta es la medalla original, fíjense que se parece, ¿verdad? Y esta es la que ganó el primer premio. Entonces de ahí viene se supone que de ahí viene el diseño de la efigie imaginaria, porque
Colón nunca lo retrataron, ¿verdad? Hablando de boletos. Este es algo interesante. En este cuento que se llama Un baño en la presa, ambientado en 1874, Magón dice, cuando era chiquillo él va a pedir a Baltasar, en la esperanza de José Trinidad Chávez, un pedacito de hielo. Esta es la ficha de José Trinidad Chávez, la esperanza, resellada como boleto. Es una ficha porque fue usada para comercio. La resellan para usarla como boleto. Pero ahí nos da una clave. ¿Cuándo fue emitido esto? Bueno, ya sabemos por lo menos, gracias a Magón, que la esperanza de José Trinidad Chávez ya existía en 1874, cuando Magón era un chiquillo. Si esto es de esa época, bueno, ya quedará por, digo, si lo emitieron en esa época, habrá que averiguarlo, pero al menos la tienda, la empresa, ya existía en 1874. Esta es la publicación original de Un baño en la presa en el periódico La Patria, de nuevo gracias a Checho, y vean que el editor del periódico era Aquileo J. Echeverría. La ficha esa de Chávez todavía hay. Por lo menos yo tengo una y otra gente no, pues son muy escasas, ¿verdad? Son escasas, Sí, sí, es muy difícil. y sobre todo sin reseño. Sí. Una pregunta, ¿qué eso eran boletos? ¿Qué eran los boletos? Los boletos eran monedas transitorias que se usaban en los cafetales y todavía se usan para pagar a los cogedores. Entonces usted cogía una cajuela, le daban un boletito por una cajuela y al final de la semana lo cambiaba por el equivalente en dinero. Ya, muchas gracias. No sé. ¿Sí? Dice la señora que al final le voy a regalar unos. Ah, bueno. Al final. Si el resello no era boleto, entonces eso era una moneda del negocio nada más. Esto originalmente era se cambiaba por mercadería. Sí. Entonces yo considero que este tipo de moneda transitoria es una ficha, por definición. Uno va al diccionario y encuentra ficha para que se cambie. Ya cuando le ponen el resello, lo van a usar como boleto de café. Pero ya para un dueño diferente. Para un dueño diferente. Ya no sería para ellos mismos. Sí, quién sabe qué significarán los boleteros, tal vez saben qué significa B y AB. Sí. Esas donde he investigado, parece que José Trinidad Chávez fue el primer dueño de la Pacífica. Ah, bien. José Trinidad Chávez fue el primer dueño de la Pacífica. Bueno, ya dieron una luz. Ese cuento que el primer empleo que le dan es ese que le pagan 8 pesos al mes. Aquí Magón habla de su graduación con honores en el Instituto Nacional. Dice así: los corredores del Instituto Nacional, antigua Universidad de Santo Tomás, es decir, ahí donde estaba el Ministerio de Hacienda, apenas si podían contener el numerosísimo concurso que en estrecha apretazón principió a llenarlos desde las 11 de la mañana. Las primeras filas estaban destinadas a los colegiales que iban a recibir ese día solemnemente de manos del presidente de la República, don Tomás Guardia, unos sus medallas, otros sus certificados de mérito y todas esas cosas. El Instituto Nacional laboró entre 1875 y 1883. ¿A cuál medalla se refiere Magón? Se refiere a esta. Esa es la medalla del Instituto Nacional. Está en exhibición ahí arriba, por si acaso ahora se toman el tiempo de verla. Ahí está. Son rarísimas. Conocemos que existen 4 hasta el momento. No sé si por ahí alguien tendrá otra escondida, pero si la tiene escondida, vale un dineral. Algo interesante es que vean, la Universidad de Costa Rica la adoptó, el símbolo del girasol, y vean que no dice Instituto Nacional, dice Universidad de Costa Rica. Eso de la Universidad de Santo Tomás, la gente le decía la Universidad de Costa Rica.
Y aquí dice Instituto Nacional, Premio al Mérito. De hecho, en el libro 10 centavos que mencionó Manuel ahora, yo cometí el error y creí que esta medalla había sido asociada o emitida en cuando fue reabierta la universidad en 1941. Y resulta que después encontramos más información y no, es del Instituto Nacional. ¿Sí, por ahí atrás? ¿Alguien preguntaba? No. Entonces, esta es una pieza interesantísima que está mencionada en Magón, está documentada en Magón. Él recibió varias, por cierto, y se las daban a los estudiantes que se graduaban. Como el Instituto Nacional funcionaba como un colegio profesional, entonces se graduaban con diferentes especialidades y a los más destacados les regalaban una medallita o un diploma de mérito. Que casualmente ese símbolo, ¿verdad? El del girasol siguiendo la luz, es un símbolo clásico utilizado más que en francmasonería. También, sí, sí. Sí, señor. Y si se dan cuenta, aquí el sol vea para otro lado. Si ustedes se fijan en el escudo actual de la universidad, el girasol mira para otro lado, mira la luz. Bueno, decía ya para concluir, ya me pasé de tiempo, que Magón y Aquileo tuvieron muchos problemas económicos. Magón, cuando estaba de diplomático, tuvo serios problemas. Inclusive una vez tuvo que pedir plata para pagar el edificio, para pagar el alquiler de la embajada. Y eso está acá. Eso no está en los cuentos, eso está sin escudo y sin escudos. Ese era su lema: sin escudo y sin escudos. Sin escudo, sin abolengo, sin escudos, porque no tenía plata. Si ven las notas de José María Arce, ahí está una correspondencia que manda Magón a uno de sus familiares para que dice: yo debo el agua que bebo, debo el aire que respiro, ni aún a salir me atrevo, pues si salir consigo, los acreedores mi amigo me asaltan de llano en plano, desde el primer ciudadano hasta el último mendigo. Necesito $300 cabales para conseguir los cuales estos reglones he escrito. Préstemelos, que infinito será mi agradecimiento, como lo es el firmamente con el poder de Dios, que aquí entre nos no me tiene muy contento. Y Aquileo, por su parte, escribe algo así. Aquí está Aquileo remendándose el bolsillo. Dice: es mi bolsillo imagen del desierto, por temor a las fieras lo he cubierto. Oh Señor, que el universo has creado, no permitas que siga desolado, y manda algún colón a descubrirlo, o tendré que cruzarlo a suprimirlo, porque de nada me sirve en ese estado. Con eso termino. Muchas gracias. Si hay preguntas, aquí tengo alguna información impresa por si acaso quieren repartir. Ahí viene información sobre dónde pueden conseguir lo que se dijo hoy en la conferencia y otros datos. ¿Alguna pregunta o comentario? No, para referirme que te inocente, conté el otro día, como ha mencionado tanto a José María Robertolini, este señor vivía ahí en el cruce de la Valencia, en una casa grande, que hay a la vuelta. Como decía Varas, ahí vivía José María Robertolini, pero para referirme la calidad de persona que era Robertolini cuando Nixon vino a Costa Rica en la visita presidencial del gobierno americano, lo único que pidió Nixon después de haber hecho todo lo que vino a Costa Rica fue ir a Santo Domingo de Heredia a visitar la basílica donde bautizaron a Horacio Bartolini. La única salida que tuvo el vicepresidente Nixon en Costa Rica fuera de San José, fue a Santo Domingo a ver
la iglesia donde bautizaron a José María Roberto Arce, que fue su compañero de universidad. Sí, eso es cierto. José María Arce, que escribe recopila toda la correspondencia Magón, había estudiado creo que en Harvard y ahí fue compañero de Richard Nixon. Entonces cuando Richard Nixon vino a Costa Rica, como está diciendo Caliche, quería ir a ver dónde había nacido y dónde habían bautizado a José María Arce, que era su compañero de estudios. Algo. José, Sí. una consulta. En eso de Aquileo, hablas de la finca de los Flores, esa pitaya. Sí. Yo tuve un boleto de Montealegre que decía pitaya, pero era donde es Lagunilla. Esa dirección que das, que de Heredia hacia Belén, ¿qué es? ¿De este a oeste? Bueno, así la pone Aquileo. El camino. Así la pone Aquileo, camino a San Antonio de Belén. Sería el de este a oeste. Sería de este a La oeste. pitaya exactamente es ahí en el barrial donde está Paso, entrando en el barrial, después del paso del centro barrial hay un puente que antes de llegar después de la plaza del barrial, como 200 metros hacia abajo, va a ser un puente a la mano izquierda, todavía es un edificio viejo, eso era la pitaya. A ver. Y lugar Entonces, ubicado donde es está el otra- Cristo, donde está un Cristo blanco, Exactamente. a la par del Real Cariari, en la calle Sevipur, que ahí es donde mi mamá lo ubica porque ahí eran cafetales. Sí. Y ella fue a coger ahí café. Era la pitaya. Pitaya, sí. Bueno, Aquileo solo dice camino a la San Antonio de Belén. Ponemos que era Todo eso. saliendo de Heredia. Sí. Vamos a hacer rifa. Ahora pues. Ah, qué bonito. Don José, aquí está la lista. Son 52 personas. Tenemos 52. Ah, bueno. Hay 52. 52. ¿Ah? Aquí está el libro para que no vean que no es mentira. Patricia, sé que está con él. No, pero está haciendo trampa. Mira. 37. ¿Quién es el 37? Muy alto. Sergio Valverde. Ah, de primero estaba. Era cosa que me ganó la vida, creo. Sigue apuntándose. No sé, ¿queda alguna preguntita más? Ajá. Don José, hay una preguntita más. por ahí. Primero felicitarlo Muchas gracias. por la charla. Yo no sé si el gobierno de alguna forma lo ha conmemorado, pero con su charla ayer son los 155 años del nacimiento de Magón, ¿verdad? Correcto. Entonces, qué importante esas fechas que van pasando y ¿cómo se llama? Y a nuestros grandes hombres, ¿verdad? Patricios quedan ahí en el olvido. Luego lo que decía usted, don Aquileo, ciertamente la J es la letra que mejor escribía porque en el acta de nacimiento ninguna, no recuerdo ahora los nombres, pero ninguno es con J. Sí. Entonces, sí era muy probablemente eso. Lo otro, don Aquileo, está sepultado aquí en el Cementerio General de San José. Cuando cumplió los 5 años, en Heredia se conmemoró y yo hablé con algunos familiares porque fui a visitar la tumba y estaba un abandono terrible. Entonces, para ver si se podía hacer la gestión ante la Municipalidad de Heredia para exhumar los restos y llevarlos a Heredia. Pero la familia prefirió mantenerlos en San José y se hicieron a cargo de la tumba de él, y por eso es que, ¿cómo se llama?, se encuentra aquí. Eso es muy interesante porque cuando Aquileo parte a Europa para mejorar su salud, de cómo era él, ¿verdad?, de ese espíritu, ¿verdad?, me imagino que él venía con la esperanza o iba con la esperanza de volver. La muerte lo halló allá en Barcelona, si no estoy mal, pero ¿cómo se llama?, no sé, tal vez hubiese sido como Mardengo, como Armando Céspedes, los Josetinos, o como Don Cleto, herediano, que dispuso que sus restos estuvieran acá en San José. Y lo de la pitaya, le decía ahora a don Eduardo, me parece que, si no estoy mal, era del doctor Flores, el papá de ¿cómo se llama? Alfredo González. No, la esposa de doña María
varios valores. Sí, bueno, y entonces creo, si no estoy mal, que esa finca al final terminó en manos de don Julio Sánchez, me parece, porque donde el caballero mencionaba lo del Cristo, había una placa que viene el nombre de doña Claudia Sánchez, que era nieta de don Julio Sánchez, pero ciertamente ahí debería haber una placa, que ahí iniciaron las concherías de don Aquileo, como estoy viendo. Interesante. Muy bien, un segundito, porque ahora como están hablando tanto de Aquileo, dije que Aquileo era muy amigo de Rubén Darío, y ocasionalmente Rubén Darío venía a Heredia a visitar a Aquileo. En una ocasión vino Rubén Darío a Heredia a visitar a Aquileo, y cuando llegó a la casa dice: mira, qué tirar, pues no te puedo atender hoy porque yo voy para San Ramón, porque nos nombraron jurado de un concurso de poesía que hay en San Ramón. Entonces que Rubén le preguntó: ¿qué es San Ramón? Dice: es un lugar donde todo el mundo es poeta, y por lo menos, me dice: no, yo voy con vos a San Ramón. Y así que llegaron a San Ramón, dice: ¿de qué se trata el concurso? Estaba el parque lleno. Dice: el concurso es que nosotros decimos, los de la mesa, decimos las dos primeras frases del verso, y el que levanta la mano para terminar, tiene que terminar el verso. Dice que después de que pasó, ha intervenido todo el mundo, un señor ya muy mayor, levanta la mano, un campesino, y le dijo: sí, yo quiero concursar. Y que yo también soy de San Ramón, yo soy bastante poesía. Y dice: bueno, entonces compléteme este verso: blancas palomas vuelan del Zacatal a su nido, compléteme eso. Dice el señor, que era muy sencillo, no habían dado el premio todavía, levantó la mano y dijo: blancas palomas vuelan de Zacatal a su nido. Fue la pregunta. Dice: ¿será que están culecas o será que no han comido? Yo escuché que ellos eran cuñados, que Rubén Darío se casó con una hermana de Aquileo Echeverría. O sea, más que amigos, eran hasta cuñados. Hasta cuñados, sí. El escudo de la Universidad de Costa Rica, en realidad fue ¿cómo se llama? Diseñado por José María Castro Madrid, porque en unos estatutos de 1843 de la Universidad de Santo Tomás aparece todo lo que describe lo que llevaba el escudo, y además de que los sellos y el escudo llevarían el nombre de Universidad de Costa Rica. Por alguna razón no llevaba Universidad de Santo Tomás, pero está en los estatutos Está en los estatutos. Sí, pues si le interesa traducirlos. Otra cosa interesante, si tienen tiempito, ahí arriba está también la medalla que se emitió para el 75 aniversario de la Universidad de Costa Rica. Ahí está el escudo. La medalla fue diseñada por José María Castro Madrid. No el presidente, sino un descendiente que se llama igual. Eso fue una coincidencia. Entonces los dos diseñaron el escudo. Bueno, yo creo que damos por concluido. Les agradecemos su presencia hoy y por supuesto felicitar a don José por la excelente conferencia. Ahora vamos a pasar al refrigerio, y antes de eso anunciarles la última conferencia con la que cerraríamos el ciclo de este año, el sábado 30 de noviembre, a cargo de don Rodrigo Figueroa, que está por aquí, y el título es Los verdaderos entre comillas, billetes conmemorativos de Costa Rica. Va a estar muy interesante también. Muchas gracias. Bueno, felicidades.